Ayúdenos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. ¡Vamos! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo. Hermanos, Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me
faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban. Y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Mas Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, más Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando llora. Vamos, mi mariachi, tóquenle bonito, 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 como ustedes saben hacerlo. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Alabar a Dios con todo, fue lo que Él nos mandó. Son todos los instrumentos que alaban a mi Señor. Las trompetas, violín y guitarras alzan su voz al Señor, como diciendo que Él vive, allá suena el guitarrón. Gloria a Dios por lo que Él nos dio. Nos dio este hermoso canto y el eco de esta canción. Gloria a Dios por esta gran bendición. Que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Dios nos dio este ministerio para su nombre alabar. Por eso es que ahí en el cielo con Él yo quiero morar. Si ustedes todos supieran que a mi Cristo hay que alabar, todos ustedes lo harían en espíritu, en verdad.
esta canción. Gloria a Dios por esta gran bendición, que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Violín y guitarras alzan su voz al Señor, como diciendo que Él vive, allá suena el guitarrón. Gloria a Dios por esta gran bendición, que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esta acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La, 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 la. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios.
eso es de ansiosa espera antes que todo, que te acontezca que haya en las nubes y te aparezca y ella en victoria se irá con él. ¡Santo! Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel del cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo, que te acontezca que haya en la nube, que te aparezca y ella en victoria se irá con él. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza como honor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su
su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Hoy te digo santo, santo, santo. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento. Señor, y me arrepiento, Señor, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido y en ti se alegra mi corazón. Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor.
eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, Mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. Oh, porque eres mi fuerza y mi morada. Eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte. Eres Señor y eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. eres mi fuerza y mi morada. Eres mi fuerza. La voz de mi madrugada. Eres mi roca y torre fuerte. Yeah, yeah. Señor, Eres amor, Dios bueno. eres amor, Dios bueno. Eres mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. Eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor. Las cosas están cambiando, hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía
que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Queremos dar un feliz cumpleaños este lunes, el 8 de abril, a Oltrek Requimelán y también a Lisa Soleyana, que hoy están de cumpleaños, y también a Shuvantli Piqueur, que ayer estaba de cumpleaños. Que Dios le bendiga en grande y que en este nuevo año de vida que Dios les ha regalado, que sea un año de bendiciones, un año de victoria, un año en el cual la gloria de Dios se manifestará cada día de nuevo. Y especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Y me gozaré, si me alegraré, Él me ha vestido de
Ciudad de México. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Yo llegué a los pies de mi Señor sin poder distinguir de mi vida lo mejor. Yo sentí que su sangre me limpió, toda mi maldad quitó, incluyendo mi dolor. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer. Es lo que santamente la Biblia dice, que Cristo levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Por la gracia y la misericordia de Dios, eso es lo que ha sucedido con mi vida. Él me levantó de la miseria y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Yo rendí a los pies de mi Señor una vida sin valor para ver qué hacía Él. La tomó, mis heridas Él vendó, los pedazos arregló. Si algo soy, lo soy por Él. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer.
estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti, es que mi corazón tiene sed de ti. Padre, tú que sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos. Necesita más de ti. Mi confianza yo he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos y ten misericordia de mí. Es que mi corazón necesita más de ti. Estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti, es que mi corazón tiene sed de ti. Esperanzas he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Déjame sentir tu gracia sobre mí. Borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. Unge mi
cabeza con aceite, oh Dios. Que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón, que sediento está de ti. Y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Oh. Úsame a tu manera, oh Señor. Que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu Espíritu, que para siempre quiero estar atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Cúbreme con tu manto, envuélveme en tu fuego. Tú eres mi esperanza. Cúbreme con tu poder. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, 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 hazme de nuevo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que
días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, al adorarte. Espíritu y verdad. La iglesia dice santo, santo al Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Que proclama poderoso por siempre, todopoderoso, no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo, vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo. Hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. Poderoso, poderoso.
quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. 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 Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Muy buenas noches. Gracias por estar acompañándonos esta noche en esta plataforma, sintonizando una nueva semana con el Señor. Y esta noche te quiero llevar un mensaje que he titulado No te deja engañar. Y te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios te hable.
Deja que Dios revela las cosas que Él quiere revelar a ti. Abre tu corazón diciendo: Padre, háblame, te estoy escuchando. Y te quiero llevar esta noche al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21. Y en Lucas 21, dado un momento, los discípulos estaban sentados con su maestro, con Yeshua. Y Yeshua le estaba contando sobre las cosas que van a suceder cuando llega el momento que llamamos el día del Señor, el fin de los tiempos. Y dado un momento, los discípulos hacen una pregunta a Yeshua. Lucas 21, versos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Padre, gracias por tu palabra que nos llega esta noche. Y te pedimos, Padre, para que me mueves poderosamente a través de este mensaje y que toques a los corazones que están abiertos para recibir de ti. Te pedimos también, Padre, para que toques los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, pero que todavía no han abierto sus corazones para ti. Te pedimos, Padre, para que toques a ellos también, para que ellos también abran su corazón para recibir tu santa palabra. Y que cada palabra de este mensaje sea bendecida y directamente procediente de ti. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yeshua estaba hablando con sus discípulos, le estaba enseñando sobre las cosas que iban a suceder cuando llega lo que nosotros llamamos el fin de los tiempos, el gran día del Señor. Y los discípulos preguntan a Yeshua: ¿pero cuándo todas esas cosas van a suceder? ¿Y cómo vamos a reconocer que el tiempo ha llegado? ¿Qué serán los señales que nos enseñan que el tiempo ha llegado? Y nota que Yeshua no empieza a decir: va a suceder aquel, va a suceder tal cosa, pero él empieza a advertir a sus discípulos para que tengan cuidado, para que no sean engañados. Porque cuando va a llegar el fin de los tiempos, muchos vendrán y decir que son el Cristo. Muchos van a venir diciendo que el tiempo ha llegado. Pero Yeshua advierte a sus discípulos, y Yeshua está advirtiendo también a ti y a mí, para que no vayamos en pos de esas personas. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hoy, el lunes 8 de abril, en partes de México, partes de los Estados Unidos y de Canadá, había un fenómeno astronómico.
que se pudiera ver en los cielos. Un eclipse total del sol. En algunas otras partes de Sudamérica y de Europa se pudiera ver también este eclipse, pero no el eclipse en su totalidad, sino uno parcial. Y por semanas en las redes sociales podemos ver personas que se llaman profetas, apóstoles, predicadores, personas que dicen que están llevando la verdad y que nos están advirtiendo que ahora ha llegado el tiempo. Pero primeramente, ¿qué es un eclipse? Un eclipse solar es un fenómeno en el cual donde el sol, la luna y la planeta Tierra están en una línea, con la luna en el medio del sol y la Tierra. Y cuando está en una línea perfecta, parece que la luna tapa al sol completamente. Y consecuentemente, cuando la luna está exactamente en el medio de la línea del sol hasta la tierra, aquí en la tierra vemos una oscuridad temporal, hasta que la luna sigue moviendo y se quita del sol. Tenemos también un eclipse de la luna. Es la misma forma, solamente en este caso, en un eclipse lunar, la planeta Tierra está en el medio, en una línea perfecta entre el sol y nuestra luna. De tal manera que la luz del sol no llega para alumbrar la luna, porque la luna no tiene la luz de sí mismo. Y como que la luz del sol no puede alumbrar a la luna se pone oscuro. Y vemos la luna con un color amarillo, rojo, como el color de sangre. Pero esos llamados profetas y predicadores en las redes sociales están conectando eventos que la Biblia predica que va a suceder en los últimos tiempos, lo están conectando las últimas semanas con el eclipse solar de hoy. Uno de esos apóstoles, profetas, predicadores, anunció en YouTube que cuando el eclipse toma lugar, va a suceder también el rapto de la iglesia. Un otro está profetizando que el eclipse de hoy es el anuncio del gran día, el día terrible, el día de juicio de nuestro Señor. Son predicadores, son apóstoles que no comprenden lo que la Biblia nos está enseñando. Por ejemplo, en el libro de Joel capítulo 2, en los versículos 30 y 31, podemos leer: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Apocalipsis 6, versículo 12 a 17 podemos leer, por ejemplo, mire, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es verdad que las Escrituras profetizan que va a suceder fenómenos astronómicos que vamos a ver en los cielos cuando llega el día del Señor. Pero esos fenómenos serán fenómenos en una escala más grande, en una escala mundial, visible en el mismo momento alrededor del mundo. Y esos eventos astronómicos en los cielos van a ocurrir al mismo tiempo. Ahora conectar lo que la Biblia dice con el eclipse solar de hoy no es correcto. Porque un eclipse solar y un eclipse lunar, de lo que la Biblia nos enseña en el libro de Joel, no puede ocurrir al mismo tiempo. Por el simple hecho que el momento que la luna está en medio del sol y la tierra no puede estar al mismo tiempo entre el sol y la luna. Un eclipse solar y un eclipse lunar no pueden suceder al mismo tiempo en el sentido físico. Pues el eclipse solar de hoy no puede ser una advertencia, no puede ser un anuncio del fin del mundo. Y además, los que predican que el eclipse solar de hoy es el anuncio que el rapto de la iglesia va a ocurrir en unos días, ellos también están erróneos, porque ninguno sabe la fecha en la cual el rapto va a suceder. Yeshua nos dice que Él no sabe ni el día ni la hora. Los ángeles en los cielos tampoco lo saben. Hay solo uno que sabe el día y la hora, que es Dios, el Dios eterno. Por eso ese evento va a ocurrir y nos va a sorprender. Por lo cual el eclipse solar de esta noche sí nos demuestra es que tenemos tener muy en consideración la advertencia de Yeshua, que nos dice en el Evangelio de Lucas, para que tenemos cuidado, para que no nos dejamos ser engañados. Las palabras de Yeshua en el Evangelio de Lucas, diciendo: mirad que no seáis engañados.
es una advertencia que tenemos que tener muy, pero muy en consideración. Te quiero invitar esta noche para que tomes la oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús, con Yeshua. Quizás por primera vez. Quizás una vez ya tuviste un encuentro con Yeshua, el Hijo de Dios. Pero por circunstancias de la vida has perdido la conexión con Cristo. Si eres esa persona que Dios tocó su corazón esta noche, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname por haber pecado contra ti. Pero en este momento me presento ante ti con un corazón arrepentido. Señor Jesús, te pido para que me laves con tu sangre precioso y hazme limpio otra vez. Cambia mi corazón y cambia mi espíritu. Cámbiame en una nueva persona. Y te pido, Señor Jesús, para que escribes mi nombre en el libro de la vida. Para que me des una nueva identidad. Transfórmame, Señor Jesús, esta noche en un hijo de Dios. Amén y amén y amén. Para mí fue un honor y un placer llevarte este mensaje esta noche. Que Dios te bendiga en grande. Que Dios bendiga a tu casa y a todos los suyos. Y hasta una próxima oportunidad.
solo a Él adorar. Al que es digno de gloria, el único que es digno de la gloria, eres tú, Jesús amado. A ti damos gloria y damos honra, a ti, solo a ti, solo a ti. Y al que tres veces al que tiene todo poder, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas
que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Que tire la primera piedra. Ajá. Que tire la primera piedra. Oye, y el que esté libre de pecado, se lance. Y el que esté libre de pecado, Tire la primera piedra. y el que esté libre de culpa, Tire la primera piedra. y aquel que no ha señalado, Tire la primera piedra. aquel que se cree justo como Jesús. Tire la primera piedra. Si el Señor te perdonó, No hay por qué juzgarte. si mi Dios te liberó, No hay por qué juzgarte. si papá Dios te levantó, No hay por qué juzgarte. si mi Dios te liberó, No hay por qué juzgarte. y el que esté libre de pecado, Tire la primera piedra. y el que esté libre de culpa, Tire la primera y aquel que no se ha equivocado. Tire la primera piedra. Oye, brother, si tú no has señalado, Tire la primera piedra. si el Señor te rescató, No hay por qué juzgarte. si el Señor te perdonó, No hay por qué juzgarte. si mi Dios te liberó, No hay por qué juzgarte. si papá Dios te levantó. No hay por qué juzgarte. Oye, DJ Jeff. Oye, hermano, si te caíste, levántate, levántate. Y no te confundas, es predicando, predicando. Díselo, DJ F. Ah. El Señor quiere salvarte, no importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte. Tire la primera piedra. El que no haya sembrado su cizañita Tire la primera piedra. y que no ha hablado de fulanita Tire la primera piedra. y que no critica como doñita, Tire la primera piedra. si el Señor te rescató, No hay por qué juzgarte. si mi Dios te perdonó, No hay por qué juzgarte. si Jesús te levantó,
que no le ha dado dolor de cabeza a su pastor, Tire la primera piedra. y el que no ha cometido un error, Tire la primera piedra. aquel que no ha tomado una mala decisión. Tire la primera piedra. Oye, Tire la primera piedra. mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde está? Los que no perdonan, ¿Dónde está? los que te acusan, ¿Dónde está? los que te recuerdan tu pasado, que tiran el peñón ¿Dónde está? y esconden la mano, ¿Dónde está? los que se van en gloria, pero que en su corazón odian. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? Jesús. ¿Dónde está? Ay, DJ, ¿Dónde está? parece que se fueron. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Los que hablaban de ti, ¿Dónde está? los que te criticaban, ¿Dónde está? los que te acababan. ¿Dónde está? Mujer, ¿Dónde está? que no lo veo, ¿Dónde está? que no lo veo, ¿Dónde está? que no lo veo. ¿Dónde está? Oye, mujer, levántate, sé libre y no peques más. ¿Qué? Y si tú pecaste, brother, pide perdón, levántate y camina, ya. No juzgue para que no seas juzgado. Y a ti el Señor también quiere salvarte y perdonarte, ya. Y si te ofendí, perdón. Y que no se te olvide, busca de Dios. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede, pero que tengo un Dios que todo lo puede. Llegó la unción de Cristo. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte
fuerte, tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón. La unción de Cristo. Bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, mi Dios es bueno, Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno, Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, en mi vida Dios es bueno. Aleluya, sí Señor, se pasa de bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, puso mis pies en la roca de los siglos, en la roca firme. Mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, puso mis pies en la roca de los siglos, firme estoy. Él puso mis pies en la roca firme. En la roca de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno y fiel. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo.